¿Cuál ha sido el encuentro más aterrador con otra persona que has experimentado? En 2012 estaba justo al norte de Erwin, Tennessee, haciendo un recorrido completo del sendero de los Apalaches en la zona de Round Mountain. En nuestro campamento, a unos 23 metros de un sendero de tierra en el bosque, se detuvo una F-150 azul y un hombre bajó diciendo que era un guardabosques encubierto. Sí, claro. Dijo que había muchos chicos causando problemas por allí y que si teníamos armas o drogas. Éramos yo, un hombre mayor de Nueva Orleans que también dijo que estaba haciendo el mismo recorrido, y dos miembros de la Guardia Costera fuera de servicio que estaban de excursión ese fin de semana. Antes de esa noche ninguno de nosotros se conocía. Comentamos que el tipo daba mala espina y decidimos separarnos para explorar si había otro lugar donde acampar. Acordamos que cada uno caminaría 15 minutos hacia el norte o hacia el sur y volveríamos para decir si había un sitio más adecuado, más lejos de la carretera, donde a ese tipo le costara encontrarnos. Tras esa pequeña misión, concluimos que no había nada mucho mejor y decidimos mover las carpas un poco más adentro del bosque para no quedar tan a la vista. Alrededor de las 9 de la noche sonaron 3 disparos, no a lo lejos. En menos de 5 minutos una camioneta bajó a toda velocidad por el sendero con las luces altas encendidas y del vehículo bajó el mismo tipo de antes, blandiendo una Glock con un cargador extendido. Estaba histérico y nos ordenó a todos salir de las carpas y tirarnos al suelo. Durante casi 45 minutos mantuvo la farsa de que era un agente encubierto de fauna y pesca, cambiando su historia. A los pocos minutos ya era evidente que estaba inestable o bajo alguna sustancia. Eso no cambiaba el hecho de que nos estaba apuntando con un arma. Repetía en bucle las mismas frases. ¿Tienen armas, drogas o dinero? ¿No tienen efectivo? ¿Cómo van a sobrevivir aquí? Solo intento mantenerlos a salvo. Son 4 y yo 1, van a tratar de atacarme, mientras agitaba el arma y la blandía de forma descontrolada. Cada ciclo de estas frases duraba entre 6 y 8 minutos y durante casi todo ese tiempo estuvimos boca abajo o de rodillas. Bastante al principio, el hombre de Nueva Orleans se levantó de un salto y corrió al bosque con un teléfono, como supe después, para llamar a la policía. Le dijeron que tardarían unos 45 minutos en llegar al bosque y que aguantáramos. Yo no sabía nada de eso y, más importante, el tipo que nos retenía enloqueció. El hombre encubierto gritó hacia el bosque que si el de Nueva Orleans no volvía los demás lo lamentaríamos. El hombre volvió. En serio, no nos conocía y aún hoy no creo que, en su lugar, yo hubiese vuelto a esa situación. Es lo más valiente que he visto hacer a alguien. Todo terminó cuando el tipo exigió registrar nuestras mochilas para buscar las supuestas drogas, armas o dinero. Estaba entrando en su fase de que solo intentaba mantenernos a salvo. Se inclinó para revisar mi mochila y los dos de la Guardia Costera se levantaron al mismo tiempo y lo placaron. Yo le saqué el arma de la mano, solté el cargador y vi que había una bala en la recámara todo el tiempo. Atamos al tipo y esperamos a la policía, que llegó unos 20 minutos después. Me dejó pasmado que su reacción fuera básicamente ese es solo John el loco, esta vez si se pasó o ay John, habrían estado en su derecho de dispararte a matar. Aquí viene lo mejor de la historia. Había claramente botellas vacías de licor, un tubito de película con algo triturado dentro y un teléfono con 14 llamadas perdidas de su aparente hijo. Mientras revisaban todo me explicaron que había sido pastor que fue alcanzado por un rayo y desde entonces se volvió adicto a pastillas y excéntrico. Era conocido por molestar a la gente, pero nunca antes había llegado a ese extremo. Terminé mi recorrido completo, pero sin duda fue lo más aterrador que me pasó mientras lo hacía. A finales de los 80 estaba haciendo mandados en la ciudad con mi mamá y mis 2 hermanas. En esa época no era raro dejar a los hijos en el auto mientras uno entraba a la tienda. Estábamos sentados en el auto esperando y vi a un hombre mayor caminando hacia nuestro coche. Me dio una corazonada muy mala y empecé a gritarles a mis hermanas que cerraran las puertas con seguro mientras yo cerraba las 2 de mi lado. Se acercó y pasó los siguientes minutos intentando abrir todas las puertas del auto mientras nos encogíamos en los asientos. Al final se rindió y se fue. En ese momento teníamos 8 años o menos. Yo sabía que si lograba entrar al auto se llevaría a uno de nosotros. A mediados de nuestros 20, mi esposo y yo vivíamos en una casa adosada sin patio en una zona bastante agradable de la ciudad. Sabíamos que pronto compraríamos una casa, así que nos adelantamos y adoptamos nuestro primer cachorro. Yo soy madrugadora y mi esposo no, así que normalmente me levantaba alrededor de las 5 de la mañana y llevaba al cachorro a la pequeña franja de césped al otro lado de la calle de nuestra casa adosada, aún dentro de todo el complejo. Hice esto durante varios meses sin problema. Una mañana, mientras esperaba al cachorro, una vieja furgoneta Ford, toda abollada y sin ventanas,
pasó lentamente y se metió detrás de otro edificio. Unos minutos después, cuando me preparaba para cruzar la calle y volver a entrar, la furgoneta volvió por la calle hasta donde yo estaba por cruzar, se detuvo en medio de la calzada y apagó las luces. Les hice señas para que pasaran delante de mí y en ese momento ambas puertas de la furgoneta empezaron a abrirse. Solo recuerdo ver a alguien empezando a bajar antes de que tanto el perro como yo sintiéramos la necesidad innegable de cruzar la calle y entrar lo más rápido posible. Ya dentro, la furgoneta salió a toda velocidad y desapareció. Lo más inquietante de todo fue que subí a despertar a mi esposo y resultó que estaba en medio de un sueño en el que me habían secuestrado. Hasta el día de hoy me niego a salir a correr o a caminar sola, incluso en nuestras tranquilas carreteras rurales, y las furgonetas grandes y viejas todavía me dan mala espina. Tenía unos 14 o 15 años. La escuela acababa de terminar, así que el autobús de regreso estaba lleno de otros estudiantes. Estábamos a un par de paradas de donde todos subían cuando un tipo con una chaqueta enorme, capucha puesta y mascarilla se subió al autobús en plena ola de calor, así que muy raro. Subió apresurado al piso de arriba pasando junto a mis amigos y junto a mí y tiró al suelo un bolso enorme que traía. Gritó "esto es una bomba" y salió corriendo del autobús. Pasaron unos segundos hasta que todos procesamos lo que había pasado y luego vi el pánico más descontrolado que he visto. Todos bajaron corriendo y trataron de salir, pero las puertas estaban cerradas. Recuerdo que un hombre corpulento rompió de un puñetazo el vidrio de la puerta como si nada y la gente se escabullía por la abertura. Cuando llegué a la puerta accioné la palanca de emergencia para que fuera más fácil bajar. Una vez fuera corrimos al menos 500 metros por la carretera y nos agachamos esperando la explosión. Pero no hubo explosión, era una broma pesada. Resultó que el tipo que lo hizo era alguien de mi escuela al que habían expulsado. Caminaba por el campus después de una clase nocturna, alrededor de 9 o 9:30 de la noche. Es un campus muy grande y a esa hora estaba bastante vacío. El autobús del campus que tomaba estaba en el otro extremo, así que era un paseo largo. En un tramo paso por una zona pantanosa con una pasarela elevada. Delante de mí iban dos chicas caminando juntas y las vi llegar al final de la pasarela y entrar en el siguiente edificio. Al llegar yo al final de la pasarela, un tipo salió casi de la nada desde el bosque de alrededor, me tomó la mano y empezó a decirme lo hermosa que soy, cómo me llamo, en qué año estoy en la universidad, qué iba a hacer esa noche, y dónde vivo. Le pregunté por qué quería saber y me dijo estoy haciendo una encuesta. Estaba tan en shock que tardé un segundo en darme cuenta de que me estaba tocando y tenía mi mano. Todo lo que me preguntaba sonaba poco auténtico, como aprendido de memoria y con prisa por soltarlo. Además desprendía una vibra rara e inquietante que me puso en alerta al instante, pero estaba oscuro y en ese momento yo estaba completamente sola. Por suerte, un minuto o dos después un chico salió por el edificio y aproveché ese momento para soltar mi mano del tipo raro y decirle me tengo que ir. Nunca caminé tan rápido hasta el autobús del campus, mirando por encima del hombro todo el tiempo. No pude dejar de temblar en todo el viaje de regreso. Había algo mal en ese hombre y estoy segura de que si ese chico no hubiera salido cuando lo hizo algo malo me habría pasado. No quiero ni pensar exactamente qué. Ten en cuenta que había un grupo de 2 chicas delante y él no se les acercó. Estaba buscando a una chica que estuviera sola. Estaba en mi habitación del tercer piso, estaba fumando y estaba relajado con música y auriculares cuando empecé a oír ruidos raros. Al principio pensé que era porque estaba fumado, pero fueron lo bastante extraños como para quitarme los auriculares. Escuché un rato y desde la planta baja se oía una voz inquietante que no reconocía mezclada con la de John, mi compañero de piso, pero sonaba como si estuviera con dolor. Me quedé con cara de qué carajos, bajé despacio las escaleras y miré a su cuarto. Vi a John en el suelo sujetándose los ojos de dolor y a un tipo corpulento con sudadera con capucha gritándole y agarrando cosas de los estantes. De pronto me puse en piloto automático y corrí hacia la habitación. El tipo encapuchado se dio vuelta, salió corriendo por la puerta y yo me estrellé contra él. Los dos caímos por la escalera intentando lanzarnos puñetazos mientras rodábamos. Forcejeamos un poco en el pasillo hasta que al final salió corriendo a la calle. Resultó que John, que en ese momento estaba con muletas, venía cojeando a casa y fue a abrir la puerta cuando el encapuchado se le acercó por detrás y le roció gas pimienta en la cara, dejándolo prácticamente ciego. Luego lo llevó a su habitación para robarle sus cosas. El pobre tuvo que llevar parches en los ojos durante los siguientes 2 días. Fue todo bastante jodido, pero John al final estuvo bien y, para ser sincero, yo estaba tan fumado que casi se sentía como si no estuviera pasando, como un mal viaje. Nos mudamos 2 semanas después. Fue en Bristol, en Londres.
Cuando tenía 15 años solía quedarme sola en casa porque mis padres trabajaban tiempo completo y mi hermano se había ido a la universidad. Un día de verano estaba relajándome en casa cuando de pronto tocaron la puerta principal. Me levanté y miré por la mirilla, y vi a 2 tipos parados en la entrada de vehículos, justo junto al porche. Uno llevaba traje, el otro pantalones deportivos y sudadera con capucha, pero estaba de espaldas a la casa como si estuviera haciendo de vigía. Decidí ignorarlos, pensé que se irían, ¿verdad? Pues no. Siguieron tocando y tocando cada vez más fuerte y agresivo. Por fin decidí llamar al departamento del sheriff y pedir una verificación no urgente porque estaban invadiendo propiedad privada. Como una tonta les grité a través de la puerta que había llamado y, antes de que pudiera darme cuenta de lo tonto que fue, el tipo empezó a patear la puerta principal. Me asusté muchísimo, corrí hacia el centro de la casa y me di cuenta de que había un tercer tipo intentando forzar la puerta trasera también. En ese momento llamé al 911 y empecé a gritar que 3 sujetos estaban tratando de entrar a mi casa. Lamentablemente, a los agentes del sheriff les tomó más tiempo del que cualquiera imaginaría llegar y vieron a los tipos caminando por la calle más tarde. Los detuvieron para interrogarlos, pero no hubo arresto. Cuando tenía 13 años, el autobús escolar me dejó y me quedaba un trecho para caminar hasta mi casa. Al acercarme a la esquina de mi calle, un tipo en un auto azul oscuro se acercó y me preguntó a dónde iba. Le dije que iba a casa. El tipo redujo la velocidad al mínimo para igualar mi paso y me preguntó si quería que me llevara. Le dije que no, gracias, que casi estaba en casa. Luego siguió preguntando dónde vivía y si aún quería que me llevara. Por suerte a esa edad ya tenía teléfono y saqué mi Nokia, no sé por qué lo recuerdo, y fingí llamar a mi mamá. De todos modos no habría atendido y yo casi estaba en casa. El tipo vio lo que estaba haciendo y se fue a toda velocidad. Desde los 13 años empecé a llevar gas pimienta. Esto pasó cuando tenía unos 9 o 10 años. Eran alrededor de las 8:30 un martes o jueves. Mis padres y yo estábamos viendo la televisión cuando tocaron a la puerta. Mi papá se levantó y abrió, y vio a un hombre allí con una furgoneta blanca detrás. Parecía de poco más de 30 años. Mi papá salió a hablar con él mientras yo me escondía detrás del mueble de la tele y esperaba a que se fuera. Me costaba oír lo que decían, pero alcancé a escuchar a mi papá decir no, gracias y estamos bien. Cuando mi papá volvió a entrar vi que la furgoneta se iba y le pregunté qué había pasado. El tipo le había preguntado si podía entrar para hacer un presupuesto de un sistema de seguridad, porque era un vendedor de puerta en puerta. Mi papá dijo que alcanzó a ver a varios otros sujetos dentro de la furgoneta mirándolos fijamente. Cuando se fueron mi mamá llamó a la vecina para preguntarle qué pasaba y, al parecer, les habían hecho la misma pregunta a casi todos en nuestra calle. Mi vecina llamó a la policía y empezó a seguir la furgoneta. Los tipos se dieron cuenta y, cuando mi vecina dio la vuelta para volver a su casa, empezaron a seguirla. Al final logró despistarlos, pero aún así todo fue muy aterrador. Nota: sé que mi vecina lo siguió y luego la siguieron a ella porque mi mamá estuvo al teléfono con ella todo el tiempo. En mis años de universidad solía beber bastante los fines de semana y los jueves por la noche. Un jueves, mientras caminaba a casa desde los bares, decidí sacar el pulgar a los autos que pasaban para pedir que me llevaran rápido hasta mi apartamento, a unos 1,2 kilómetros calle abajo. Un Pickup Dodge 3500 blanco se detuvo y el tipo se estiró, tiró de la manija desde adentro y me abrió la puerta. Subí y charlamos un par de minutos, me preguntó dónde vivía, cómo eran mis compañeros, etc. Ahora me doy cuenta de que estaba evaluando si sabrían o no que yo iba a llegar a casa esa noche. Y cuando nos acercamos a mi apartamento le digo que ahí me bajo. Él me informa, sin dejar lugar a dudas, que no, este no es tu destino y enseguida me doy cuenta de que ese tipo estaba a punto de secuestrarme, golpearme o matarme. Presionó el botón de bloqueo y cerró las puertas. En ese momento pensé ni de broma, hoy no, imbécil. Y mientras pisaba a fondo el acelerador y se pasaba un semáforo en rojo en la intersección de mi edificio, desbloqueé mi puerta, la abrí y me lancé rodando para salir de ahí. Él aceleró. Yo corrí hacia mi casa. Dio un giro en U en la siguiente oportunidad y volvió en mi dirección. Me metí entre unos arbustos cuando intentó rozarme o golpearme con la camioneta y luego se fue. No le tomé la patente y, como era un universitario borracho, no lo denuncié a la policía. Me pregunto si mi escape lo volvió más audaz y agresivo con futuras víctimas. Aterrador a más no poder pensarlo, y estoy temblando mientras escribo esto en el teléfono. Esto fue en 2005. Mi prima, que tenía como 14, nos estaba cuidando a mí, que tenía 9, y a mi hermano de 4.
Su papá llamó, en estado de lo que diría que era crack, heroína, no sé, algo muy malo. Llamó y le gritó que le dijera dónde estaba su alcancía. Ella le dijo que se fuera al carajo y cortó. Volvió a llamar, ella no atendió, y dejó un mensaje de voz que se reprodujo mientras lo dejaba, diciendo básicamente que iba a venir y a desvivirnos a todos con un cuchillo, que iba a venir y terminar con nuestras vidas. Era puro cuento, pero estábamos aterrados. ¿Te imaginas el miedo puro que siente una niña de 9 años cuando un hombre adulto que suena fuera de sí dice que la va a atacar con un cuchillo? Así que nos preparamos. Cubrimos las ventanas, cerramos todo con llave, pusimos muebles pesados frente a las puertas. Mi hermano estaba dormido en su cuarto, mi prima me dijo que lo dejara, pero no soportaba la idea de que estuviera solo ahí, así que me arrastré cuerpo a tierra, en plan sigiloso, con el corazón a punto de salírseme del pecho, cruzando la cocina, atravesando la sala hasta su cuarto, lo cargué y me lo llevé al cuarto de mi mamá, donde nos atrincheramos. Esa noche no dormí nada y mi mamá y mi tía volvieron a la mañana siguiente diciendo ¿qué demonios hicieron ustedes? Pero honestamente yo estaba feliz de estar viva y de que mi mamá hubiera vuelto a casa. Lo peor de todo es que cuando ella llegó su papá había vendido todas sus pertenencias. Me refiero a todo, su cama, su cómoda, la televisión, todo se había ido. Era solo un cuarto vacío. Ahora está limpio de drogas, pero todavía lo odio con todas mis fuerzas. Que te jodan, tío Donald. Cuando tenía 8 años mi hermanita, que solo tenía 5, y yo pusimos un puesto de limonada en nuestro complejo de apartamentos. Habíamos ganado unos $15 que estábamos guardando en un recipiente de plástico. De repente se acercaron unos chicos de 17 o 18 años y se quedaron de pie sobre nuestra mesa riéndose de nosotras. Éramos solo niñas, y eran como 6 o 7 de esos chicos, que en nuestra mente se veían enormes y altísimos. Uno fingió que había algo detrás de nosotras y exclamó Dios mío, mira, y nos dimos vuelta, momento en el que se robaron todo nuestro dinero. Cuando empezamos a llorar un poco y a pedir que nos devolvieran el dinero, uno de los chicos se me puso cara a cara y fingía arrancar un auto cada vez que yo hablaba. Hacía como que giraba la llave y luego imitaba con la boca el ruido de un motor arrancando, muy fuerte y justo en mi cara, mientras los demás se reían. Por fin se fueron después de volcar toda nuestra limonada en el césped. Fue muy aterrador y corrimos a casa para escondernos en nuestra habitación llorando. Pero luego se hizo justicia. Por suerte mi papá, que está muy musculoso, no iba a tolerar nada de eso. Caminó por el vecindario hasta que encontró a los tipos comiendo papas y dulces que habían comprado, probablemente con nuestro dinero. Se les plantó cara a cara, agarró a uno del cuello de la camisa, se golpeó el pecho con algunos de ellos y de alguna manera les quitó su dinero tal como ellos nos lo hicieron a nosotras. Mi papá es mi héroe. El invierno pasado empecé a correr en serio y quería ceñirme a un horario, así que a veces significaba correr de noche o temprano en la mañana cuando todavía estaba oscuro. Empecé a usar una chaqueta amarilla brillante porque estaba paranoica con que me atropellara un auto en la oscuridad. Una noche fría estaba corriendo por un barrio cercano cuando un Mustang azul redujo la velocidad a mi lado. Al principio no pensé demasiado, podría haber estado corriendo justo frente a su casa cuando entraba. En lugar de detenerse, el auto igualó mi ritmo y la ventana bajó. Decidí no detenerme a hablar con la persona y seguí corriendo, cosa que creo que no esperaba porque tardó varios momentos en hablar. ¿De paseo corriendo? La persona dentro era un hombre de mediana edad, por lo que pude juzgar por su voz. Era un acento lento y grave. No podía ver su rostro en la oscuridad. Sí, respondí. Él siguió igualando mi ritmo. ¿Tienes frío?, preguntó. No, dije, y finalmente se fue. El encuentro fue breve y escrito así no es particularmente inquietante, pero me afectó mucho. Cuando empezó a hablar me sentí de inmediato asustada y me di cuenta de que estaba a unos 2 kilómetros de casa después del anochecer. Disfruto correr porque me siento orgullosa de lo fuerte y resistente que es mi cuerpo, pero la posibilidad de que me llevara un hombre que claramente era más grande y fuerte que yo estando bastante lejos de casa me hizo sentir pequeña e indefensa. Terminé mi carrera y estuve atenta por si el auto seguía rondando, pero no lo vi. Me enojó no poder perseguir mi salud y mi afición en paz solo porque algunas personas no pueden controlarse. También me frustró que mi chaqueta amarilla, que pretendía mantenerme a salvo, probablemente me hizo resaltar para él. Y por último, me dio miedo la posibilidad muy real de que me puedan secuestrar y o atacar cuando salgo sola. Quizá no fue lo más aterrador, pero en ese momento estaba muy asustado. Tenía 14 o 15 años, era mi primer año de secundaria. Mi hermano mayor y su novia de entonces me habían presionado para que les permitiera hacerme un tatuaje casero con aguja en el tobillo.
Como una semana después, estaba viendo la televisión con mi papá, que probablemente se había tomado media botella de tequila, y apoyé el pie en la mesa de centro sin pensar en mi nuevo tatuaje. Lo vio y perdió el control. Me persiguió alrededor de la cocina hasta que me alcanzó y me estranguló con fuerza, como lo que hacen con Bart Simpson. Justo cuando pensé que iba a desmayar me aflojó lo suficiente el agarre como para que pudiera librarme. Fue bastante aterrador, y cuando le pregunté hace poco por eso lo negó. Hace unos años mi novio y yo decidimos ir de bar en bar una noche. Vivimos en una ciudad universitaria, así que normalmente está lleno, pero el clima invernal era tan desagradable y, combinado con que era un feriado escolar, la zona estaba casi desierta. No sabíamos que muchos bares y restaurantes estaban cerrados. El ambiente era muy inquietante. Mientras caminábamos buscando algún bar cálido para refugiarnos, pasamos junto a un hombre con la capucha puesta. Era literalmente la primera persona que veíamos en la calle. No había nada alarmante de inmediato, pero de pronto me invadió una corazonada terrible. Se lo susurré a mi novio después de haberlo pasado. El hombre había avanzado una cuadra en dirección opuesta cuando se detuvo y lanzó un aullido o grito con un sonido animal. Nunca olvidaré ese sonido. Giramos y lo vimos encorvado sosteniendo algo oscuro pero brillante. A mí me pareció un cuchillo, mi novio luego dijo que pensó que era un arma. Fue entonces cuando empezó a cargarnos, gritando mientras corría. En ese momento yo estaba en buena forma y había entrenado varias artes marciales durante unos 14 años. Así que apliqué mi entrenamiento de inmediato. Salí corriendo a toda prisa. Tomé la mano de mi novio para asegurarme de que viniera conmigo, pero él ya había tenido la misma idea. Corrimos por la acera buscando desesperados un bar o restaurante abierto, pero todo estaba cerrado por el feriado. Se me ocurrió correr hacia un restaurante que está abierto las 24 horas y es famoso por no cerrar nunca. Después de lo que pareció una eternidad, pero que fueron más bien unos 8 a 10 minutos, doblamos una esquina pronunciada y entramos corriendo al restaurante, escondiéndonos detrás del mostrador de la recepción. La puerta era de vidrio, así que pudimos asomarnos y ver cómo ese hombre empezaba a buscarnos afuera. Se veía fuera de sí. Nunca olvidaré lo animal que se veía. Pudimos decirle a una recepcionista confundida que llamara a la policía, que al parecer ya lo estaba buscando y estaba muy cerca. El hombre caminaba de un lado a otro alrededor de la cuadra buscándonos y gritando frustrado. Sonaba como si tratara de decir palabras, pero era puro sinsentido. La recepcionista cerró con llave la puerta y se escondió con nosotros detrás del mostrador. Cuando llegaron los policías, hicieron falta 4 agentes para reducirlo y ponerle las esposas. Nunca supe qué arma llevaba ni qué había consumido. La recepcionista nos dio a ambos un batido de chocolate gratis, al menos tuvimos eso a nuestro favor. Iba caminando por un sendero bien cuidado y muy transitado con mi chihuahua alrededor de las 3 de la tarde. Vi un auto estacionado cerca, en un estacionamiento largo junto a un campo de la escuela usado para hacer deporte. Sonreí para mis adentros, porque estaban aparcados cerca de una geocaché muy difícil que a mi esposo y a mí nos costó muchísimo encontrar. Supuse que estaban allí por la caché. Crucé la calle para seguir el sendero más allá de donde estaban. En ese punto el sendero va recto un tramo junto al estacionamiento y luego se adentra en el bosque por un rato. También se divide y rodea una colina grande, con bosque a ambos lados. A pesar de que es un área suburbana y normalmente está muy concurrida, cuando estás detrás de la colina nadie puede verte desde ningún lado, porque el bosque y la propia colina lo vuelven completamente apartado. Al pasar junto al auto, avanzaron y estacionaron justo donde el sendero entra al bosque, y vi que el conductor se bajó. Me pareció raro, pero seguí. De todos modos iba hacia la parte trasera de la colina. Alcancé a ver al conductor entre los árboles, a cierta distancia, donde el auto se había detenido. No pasó mucho hasta que mi perro empezó a mirar hacia atrás y a gruñir. Pensé, Dios, este tipo me está siguiendo. Me quité los auriculares de un tirón, apreté el teléfono en la mano, me di la vuelta y dije que, con mi voz más molesta e intimidante, como mujer de estatura pequeña puedo ser bastante directa. Él estaba literalmente a pocos metros detrás de mí, lo que significa que tuvo que correr por el bosque para alcanzarme. Se detuvo y, en un inglés entrecortado, me preguntó si había por allí un lago para pescar para llevar a sus hijos. Me tomó por sorpresa y, como una tonta, señalé hacia una zona natural enorme que está cerca. Luego me pidió que se lo mostrara en un mapa y señaló su auto, que había retrocedido hasta la bifurcación del sendero por la que yo había doblado. Como sabía que el que me seguía había estado conduciendo antes, también habían cambiado de conductor. Le dije que no y nos quedamos mirándonos en silencio. Entonces dio un paso grande hacia mí y yo di un paso grande hacia atrás. Más silencio. Por fin se dio la vuelta y se fue.
Corrí más rápido que nunca para rodear la colina y volver a quedar a la vista del público. Llamé a la policía en cuanto llegué a casa. Se tomaron muy en serio mi relato, pusieron patrullas cerca de la zona y cortaron árboles para ampliar la visibilidad del sendero donde entra al bosque. No podían hacer mucho con lo que queda oculto detrás de la colina. Me dijeron que sentían que me habían estado observando mientras caminaba y que los hombres esperaban a que me alejara de la vista pública. Incluso sugirieron que esos hombres me habían visto otros días en el sendero, ya que yo solía caminar por allí de forma bastante predecible. Chicas, no caminen con auriculares puestos y manténganse atentas a su alrededor.